Buenos días, ¿cómo están? Una alegría nuevamente estar junto a ustedes. Gracias por estar ahí con nosotros cada sábado. Estamos en vivo a través de nuestra página de Facebook, Terapia Espiritual Integral, y estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, así que Terapia Espiritual Integral. Así que bienvenidos a todos los que se van sumando, a todos los que se van incorporando a nuestra transmisión del día de hoy. Estamos contentos de estar al borde de una nueva conferencia titulada Pastillas de Ánimo, segunda parte. El sábado pasado comenzamos a este tema y nos quedaron algunas cosas más para compartir y creemos sinceramente que nuestro mundo actual necesita que hablemos un poco de ánimo y necesita que hablemos un poco de estos temas que traen pensamientos positivos, ánimo y nos ayudan a nuestra lucha diaria, ¿no? En lo personal estoy encontrando cada vez más personas con desánimo, que les cuesta mucho encontrar el sentido de la vida, el propósito de sus vidas, que están abrumados por todo lo que están escuchando y lo que están viendo, y creímos conveniente que hablemos un poco de pastillas de ánimo. Recuerden que dijimos el sábado pasado que originalmente el tema era ánimo, solamente ánimo. Pero resulta que charlando con una persona que hago terapia, hablábamos de este tema y resulta que en un momento esta persona me dijo, sí, hay que tener pastillas de ánimo. Y digo, este es el tema. Entonces cambiamos ánimo por pastillas de ánimo. El sábado pasado estuvimos hablando de Deuteronomio 31:6, cuando Moisés le cede su liderazgo a Josué, y nos quedó un texto que vamos a leer a continuación, mejor dicho, cuando empecemos nuestra conferencia, para relacionarlo con el tema del día de hoy. ¿Les parece? Estamos contentos de empezar nuevamente nuestros cursos TEI. Esta tarde vamos a estar con nuestro grupo G23 estudiando el libro de Crónicas. Así que, hola Cuca, desde Chihuahua, querida México, ¿cómo estás? Una alegría, Cuca, que estés acá. Dani, ¿cómo te va? Bien, contenta después de esas vacaciones, me alegra que hayan pasado bien. Recibí tu video. Gracias por conectarse desde Argentina, desde México, de Estados Unidos. Gracias por la bendición de tener gente de España, de Centroamérica, de Sudamérica. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Sabemos que estas conferencias las escuchan muchas personas de distintas partes del mundo y que sean bendición para todos. Muy bien, vamos a orar y vamos a comenzar nuestra conferencia del día de hoy, titulada Pastillas de Ánimo. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por la alegría de poder estar juntos. Sabemos que tú eres el que nos permite animarnos en medio de tantas luchas y tantas dificultades, y queremos pedirte en este momento que tu Espíritu nos dirija con pensamientos claros, con ideas claras, que tengan fundamento en tu palabra, y que tu Espíritu realmente nos anime. Estamos viviendo tiempos difíciles, Padre, y necesitamos de tu ánimo, de tu soplo, una vez más, para estar animados para luchar el día de hoy y la vida que queda por delante. Que el tema de esta mañana pueda ser de gran bendición para todos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. Comentábamos antes de la oración que estamos iniciando nuestros cursos del mes de febrero. Hoy comenzamos con el grupo G23, estamos estudiando el libro de Crónicas, y de este libro quiero leerles un texto que no pudimos leer el sábado pasado por una cuestión de tiempo. El texto está en capítulo 29 de Primera de Crónicas, capítulo 29 de Primera de Crónicas, versículo 10. David, el rey David, se está por morir, lo dice el versículo 26, y entonces se empieza a dejar unas últimas reflexiones para el pueblo de Israel. ¿Está? Y las reflexiones que deja son muy interesantes en relación con la historia que vamos a ver hoy del Nuevo Testamento. El sábado pasado, en Pastillas de Ánimo 1,
vimos cuando Moisés le da su liderazgo a Josué y los consejos que le da y le dice que cobre ánimo, que no tenga temor, que avance, que Dios iba a ir con él, que le iba a dar la victoria. Estas actitudes las vamos a ver también en la historia del Nuevo Testamento. Ustedes recuerden que a mí me gusta decir que el pensamiento judeocristiano porque es el mismo. El libro sagrado judío es nuestro Antiguo Testamento, el mismo contenido en el mundo cristiano y tenemos las mismas ideas base. Y las historias que aparecen en el Antiguo Testamento aparecen también en el Nuevo Testamento. Hola Silvia, bienvenida. Me da alegría ver cómo van mandando sus mensajes, contándonos de dónde son y de esa manera poder comunicarnos a través del chat. Entonces, capítulo 29 de Primera de Crónicas, versículo 10. Hoy a la tarde estamos estudiando el libro de Crónicas con el grupo G23 y estamos estudiando, este libro es uno solo. En nuestras Biblias aparece como dos, pero en realidad originalmente es el libro de Crónicas, ¿está? Y vamos a estudiar en la división del reino. Después de Salomón el reino se divide y empiezan a ocurrir muchas cosas que nos dejan muchas enseñanzas muy interesantes. Versículo 10 del capítulo 29, vamos. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación y dijo David, escuchen todo lo que dice David. David es el rey por excelencia para el pueblo judío y también para el pueblo cristiano. Es el rey que se destaca como tipología de Jesús. Cuando nosotros leemos Samuel y vemos la historia de David, tiene el propósito esta historia de contarle al pueblo de Israel 1000 años antes de Cristo cómo iba a ser el ministerio de Cristo. Es muy interesante. Y David es un símbolo de Jesús. Y todo lo que ocurre alrededor de él es una simbología de lo que iba a ocurrir en la vida de Jesús cuando estuviera sobre esta tierra. Entonces, ¿qué dice David? Bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. ¿Bien? Y escuchen esto y presten atención porque esto es para nuestra meditación del día de hoy, nuestra conferencia del día de hoy, titulada Pastillas de ánimo. Y esto quiero que lo lean entendiendo que está escrito y está dicho por David para darnos ánimo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en el cielo y en la tierra son tuyas. ¿Bien? Seguimos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Está? Le decía a nuestro grupo G23 que creo que esta es la descripción de Dios más completa que encuentro en toda la Biblia. ¿Ahí está? Perdón, pero algo me molestaba en la boca. Fíjense todo lo que dice acerca de Dios y retengan las palabras. De Dios es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Lo tiene todo por sobre todos los seres vivos que hay entre el cielo y la tierra. 5 cosas. 6. Es el reino. De Dios es el reino. Él es excelso. Dios tiene la riqueza, la gloria. Domina sobre todo. En su mano está la fuerza y el poder. En su mano está el hacer grandes cosas y dar poder a todos.
A mí me parece... Hola Mario, ¿cómo te va? Bienvenida, Sil. Los quiero mucho a mis amigos de Buenos Aires, polvorines. Eh, ¿Por qué me parece importante este texto para hablarles de ánimo? Porque ahora vamos a contar una historia en donde los discípulos identifican a Jesús como un fantasma. Esta historia yo ya la he compartido con ustedes, pero me parece que en el marco del tema que vamos a hablar hoy, podemos volver a analizarlas desde otro punto de vista. ¿Está? Y me parece importante que ustedes retengan todo lo que acabamos de leer, porque tenemos que aplicarlo a la historia que vamos a leer en el Nuevo Testamento para cobrar ánimo. ¿Bien? Voy a repetir lo que dice versículo 11. Versículo 11, capítulo 29. Este texto márquenlo en sus Biblias porque es un texto casi único. No hay en otro lugar de la Biblia una descripción de Dios tan exhaustiva y tan adjetivizada. Está: tuyo es, oh Dios, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Versículo 11, la última parte, dice que de Dios es el reino, es excelso. Versículo 12, las riquezas son tuyas, la gloria es tuya. En versículo 12, en el medio, tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza, en tu mano está el poder, en tu mano está el hacer grandes cosas y dar poder a todos. 14 adjetivaciones para describir a Dios. Es muy raro, este versículo es muy raro. 14 maneras que tiene David de describir a Dios. ¿Está? ¿Por qué es tan importante este texto en el marco de lo que les voy a contar ahora? Porque me parece que nosotros perdemos el ánimo cuando perdemos la correcta definición de Dios. Lo repito, creo que nosotros perdemos el ánimo cuando perdemos la correcta definición de Dios. Y esto que acabo de decir lo voy a aplicar ahora a la historia donde vamos a encontrarnos en este momento. Hola Cristian, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte. Bienvenido. Les quiero recordar algo que dijimos el sábado pasado. ¿Está? Lo voy a leer de nuevo. Dice: el estado de ánimo influye en la percepción del mundo, la forma de decisión y la calidad de las relaciones interpersonales. El estado de ánimo influye en la percepción del mundo, la manera en que tomamos decisiones y la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Dijimos también el sábado pasado que la palabra ánimo viene de la palabra latina animus, que quiere decir energía, esfuerzo, voluntad, valor. Y esta palabra animus viene de la palabra anemor, griega, que quiere decir soplo. Dijimos también el sábado pasado que cuando nosotros perdemos el ánimo, perdemos el soplo de vida de Génesis. Nos quedamos sin soplo. ¿Está? Patri, querida, qué alegría de verte ahí en el chat. ¿Cómo andas, amiga? Orando por vos para tu recuperación, te queremos mucho. Cuando nosotros perdemos el ánimo, etimológicamente hablando y bíblicamente hablando, perdemos el soplo. Nos quedamos vacíos. El desánimo es la falta del soplo de Dios dentro de nosotros. Eso es perder el ánimo según el pensamiento judeocristiano. Entonces, ¿cómo podemos recuperar el ánimo? Vamos a la historia que elegí para compartir con ustedes en esta mañana para analizar este tema. Está en Marcos capítulo 6. Vamos al Nuevo Testamento. Ustedes recuerden que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento tienen una línea de pensamiento igual,
y que lo que dice el antiguo se replica en el nuevo y viceversa. ¿Está? Capítulo 6 del libro de Marcos. El Evangelio de Marcos nos narra una historia en el versículo 45 en adelante. Les comento un poco el contexto de la situación. En el contexto de la situación, Jesús ha alimentado a los 5.000 con cinco panes y 2 peces, ¿ok? Jesús ha hecho el milagro de alimentar a una multitud con nada de comida. Entonces la gente está tan agradecida y entusiasmada que empiezan a considerar la situación de hacerlo rey. Entonces empiezan los discípulos a promover esta idea, porque ellos también querían que él sea el rey de Israel, pero no un rey espiritual, sino un rey político. En el corazón de esta gente estaba el deseo de ser independientes y de que el reino de Judá vuelva a ser independiente como lo había sido tiempo atrás en la época de los reyes. No hay en ellos una comprensión de que mi reino no es de este mundo y que mi reino es espiritual. Ellos quieren un reino político acá y ahora. De hecho, los discípulos se han peleado por los cargos públicos y políticos que iba a haber en ese reino. Entonces, cuando Jesús alimenta a los 5.000 y ve que ese movimiento empieza a levantarse, le dice a los discípulos que se vayan y que se retiren de escena y crucen de Betsaida, donde estaban, crucen el mar de Galilea y vuelvan a Capernaum. A los discípulos esto no les gusta ni medio, porque ellos creen que este es el momento de declarar y establecer a Jesús como rey, pero lo obedecen. Esa es otra historia muy interesante para analizar. Entonces cuando van, toman el bote y empiezan a remar y se genera una tormenta. Se genera una tormenta y entonces viene el tema que quiero que analicemos juntos en torno del tema del ánimo. Enseguida, versículo 45, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido y se fue al monte a orar, y al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Entonces tenemos claro, Jesús ha terminado su actividad. Georgie desde México, bienvenida. Jesús ha terminado su actividad, ha despedido a los discípulos, ha desarmado esta presión social de querer hacerlo rey, la multitud se ha ido, se ha quedado solo en la ladera de la montaña y desde ese lugar mira la barca de sus discípulos que están yendo de Betsaida a Capernaum. Viene la tormenta y acá viene el tema del ánimo. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, estoy leyendo el versículo 48, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Tá? Hay una tormenta, un viento, hay unas olas inmensas, los discípulos empiezan a desesperarse, temen morir. Hola Patri, ¿cómo andás? Una alegría que estés con nosotros. Otra Patri. Recién saludábamos a Patris Berco y ahora a otra Patri. Lo que quiero decirles es que el cuadro es simbólico. Además de haber sido una historia histórica real, hubo una tormenta, hubo un barco, hubo agua, estuvo Jesús, estuvieron sus discípulos, también esta historia nos narra una tipología, un símbolo de lo que nos pasa en la actualidad. Nosotros también queremos cosas grandilocuentes. ¿Está? Nos han educado para asociar la palabra éxito
con tener un auto importante, con tener una casa en una región importante de donde vivimos. No, han asociado la palabra éxito con dinero, con un puesto laboral importante, han asociado la palabra éxito con tener un doctorado en alguna universidad importante del mundo. Nos han educado de esta manera, como a los discípulos los habían educado, identificando al Mesías como el que iba a instalar al reino de Judá, como lo había hecho David en el pasado, e iba a vencer al Imperio Romano. A ellos los educaron de esa manera y por eso estaban fastidiados de que Jesús no permitiera que la multitud y ellos lo pusieran como rey. Así como ellos fueron educados de esa manera, nosotros fuimos educados para asociar la palabra éxito con estas cosas que acabo de mencionar, entre otras, ¿no? Pero para la Biblia esto no es así. Y acá está el punto. ¿Por qué perdemos el ánimo? Y porque no nos alcanza la plata para llegar a fin de mes. ¿Por qué perdemos el ánimo? Y porque no nos dieron el ascenso que pensábamos que nos iban a dar. ¿Por qué perdemos el ánimo? Y porque no me puedo cambiar el auto a un modelo más nuevo y comprarme un 0 kilómetro. ¿Por qué perdemos el ánimo? Porque me siento enfermo. ¿Por qué perdemos el ánimo? Y porque no puedo proseguir mis estudios para hacer el doctorado que me va a permitir tal cargo en tal empresa. ¿Entienden? Nosotros también fuimos educados de alguna manera que nuestro ánimo no depende de Dios. Y acá está el punto. Nos han educado para que nuestro ánimo dependa de elementos que nada tienen que ver con Dios. En el pensamiento judeo-cristiano, el ánimo lo da Dios. El soplo de vida, Dios sopla en el muñeco de barro y lo convierte en un hombre. Y ese soplo, por definición, anemor en griego, es lo que necesitamos hoy también. El soplo de Dios dentro de nosotros para tener vida, para tener espíritu, para entender que la vida es mucho más de todos estos espejitos de colores que nos han vendido, como que teniéndolos vamos a tener ánimo, vamos a tener éxito y la vida va a ser maravillosa. Yo quiero aclarar que no tengo ningún problema con los bienes materiales de este mundo. La Biblia muestra personas fieles a Dios multimillonarias. No hay ningún problema con la plata. El problema está cuando pensamos que nuestro bienestar, éxito, ánimo depende de la plata. Ese es el problema. Y acá se da una situación en la historia que estamos estudiando muy interesante. Y viéndola remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, versículo 48, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían y se turbaron. A mí me parece que a nosotros nos pasa lo mismo. ¿Por qué nos desanimamos? Porque perdemos el correcto concepto de Dios. En vez de ver al Dios de las 14 características, glorioso, victorioso, poderoso, fuerte, valeroso, en vez de ver a ese Dios soberano, rey, Señor, creador, en vez de ver a ese Dios, vemos un fantasma. ¿Entienden? ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es algo que no existe. Nuestra relación con Dios a veces es una relación con alguien que no existe. Nosotros también definimos a Dios como un fantasma. Y esa definición nos quita el ánimo. ¿Lo entienden? Pero cuando yo defino a Dios, vamos de nuevo, Segunda de Crónicas capítulo 29 versículo 12, Segunda de Crónicas capítulo 29 versículo 12,
Cuando yo defino a Dios como lo define David en su despedida, cuando yo defino a Dios como lo define David en su despedida, entonces las cosas se acomodan en mi interior y se me vuelve el ánimo. Porque no es lo mismo seguir a un fantasma, a algo que no existe, que seguir a este Dios extraordinario que lo definimos como el Todopoderoso, el que todo lo cree, el que todo lo tiene. Perdón, Primera de Crónica, por eso estaba acá buscando el texto y se me había traspapelado. Capítulo 29, voy de nuevo, Primera de Crónicas 29:12, escuchen. Cuando yo defino a Dios como alguien que tiene la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, el reino, que es excelso en todo, que tiene la riqueza, que tiene la gloria, que domina sobre todo, que en su mano está la fuerza y está el poder, y en su mano el hacer grande y el dar poder a todos. Cuando yo tengo ese concepto de Dios, no puedo tener desánimo. No lo puedo tener. No puedo tener desánimo. ¿Por qué no puedo tener desánimo? Corazón, te está cuidando alguien que tiene todo y que te lo quiere compartir. Acá lo dice. Dice, versículo 12 del capítulo 29. Las riquezas y la gloria proceden de ti, tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mientras estos discípulos en medio de la tormenta, la oscuridad, el viento, el agua que entraba al bote y que lo estaba por hundirse, desesperaron y perdieron el ánimo, porque cuando vos estás en situaciones de oscuridad y tormenta, perdés el ánimo. Es muy difícil mantener el ánimo cuando estás en situaciones de tormenta, de peligro, de oscuridad, de viento, de que se te llena el barco y te estás ahogando. Cuando estás en esa situación tendes a perder el ánimo. En ese momento, cuando estás en ese momento de oscuridad, es cuando tenés que mirar correctamente a Dios. Mirad a mí y sed salvos, sanos, todos los términos de la tierra. Entonces hay un pedido por parte de Dios que lo miremos. ¿Para qué? Para recuperar el correcto concepto de que Él se va a hacer cargo de nosotros, va a proveer todo lo que necesitamos, nos va a sostener con su gracia, nos va a cuidar con su amor, va a proveer todo lo que necesitamos, pero tenemos que tener ese concepto. Pero ¿cuál es nuestro problema? ¿Por qué perdemos el desánimo? Porque cuando estamos en la tormenta y en la oscuridad, cuando estamos en sensación de muerte, cuando se nos está llenando el bote de agua y nos estamos ahogando, en vez de ver a este Dios, ¿a quién vemos? A un fantasma. Definimos a Dios como alguien que no existe. A mí me ha pasado y no tengo problema ninguno de contárselos. Me ha pasado que en situaciones de ahogo y de extremo, donde no veía la luz al final y donde me sentía abrumado por una serie de situaciones que estaba viviendo, me iba al campo a orar y le decía, ¿qué pasó? ¿Te fuiste de vacaciones, Dios? ¿Desapareciste? ¿Qué pasó, Dios? ¿A dónde estás? ¿Cómo vas a permitir que yo esté pasando por la situación que estoy pasando? Entonces yo en ese momento de oscuridad veía un fantasma, alguien que no estaba, que no existía, alguien que no se hacía cargo de mí, que no tenía poder para hacerse cargo de mí y que no podía proveer para que yo pudiera resolver la situación difícil que estaba viviendo. Entonces, esa situación hacía que yo perdiera el ánimo, el soplo, el espíritu, y me quedara vacío.
Entonces, esta historia lo que está pretendiendo es que nosotros revisemos un poco cuál es la idea que tenemos de Dios. ¿Es Dios un fantasma? ¿Es el cadete que yo le digo hace esto, hace el otro y el tipo hace lo que yo le digo? ¿Es Dios el jardinero que me corta el pasto? ¿Es Dios la doméstica que me limpia la casa? ¿Ese es Dios? Entonces, lo que yo quiero llevarte a pensar es que tu concepto correcto o incorrecto de Dios tiene una relación directa con tu estado de ánimo o tu estado de desánimo. Porque si vos pensás que Dios es todopoderoso, dueño de la plata y el oro, y tiene los tiempos en sus manos, que la gloria le pertenece, que es creador, que es rey, que es señor, que es soberano, Apocalipsis lo dice, yo lo tengo metido en el caracú, soberano de los reyes de la tierra, lo define Juan de esa manera en capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces, cuando yo estoy en problemas, si creo esto, que Dios es el soberano de los reyes de la tierra, obviamente que mi corazón se va a llenar de ánimo. ¿Me entienden? Por eso me parece importante que en esta conferencia, Pastillas de Ánimo 2, nosotros establezcamos este concepto. Mi estado de ánimo tiene directa relación con mi concepto de Dios. Si yo creo que Dios es todo esto que David me ha dicho 1000 años antes de Cristo, difícilmente pierda el ánimo. Ahora, si yo creo que Dios es un fantasma, difícilmente pueda tener ánimo. Porque estoy a la deriva, estoy en las manos de una tormenta y de la oscuridad y del peligro de muerte sin posible solución. ¿Bien? Hay otro tema acá que yo quiero que analicemos de esta historia. Por favor, en el chat, díganme si vamos bien, si se va entendiendo. Escriban, por favor, ahí en el chat si se va entendiendo. Y háganme un retorno de si puedo seguir porque se va entendiendo, porque voy a construir en base a esto. Si esto no se entendió, háganme alguna pregunta por el chat y yo puedo de alguna manera decir lo mismo de otra manera para ver si se entiende correctamente. Mientras ustedes me están haciendo el retorno, quiero que vayamos al versículo 50. Dice, porque todos le veían y se turbaron. San Juan, cuando cuenta esta historia en el capítulo 6, dice que tuvieron miedo. Bien, Atahualpa me dice que sí, que se va entendiendo. ¿Cómo estás, Atahualpa? Un gusto. Se entiende. Silvia, Dieguito, ¿cómo estás, amigo? Se entiende, bárbaro. Bárbaro, Jolie, se entiende. Perfecto, perfecto, gracias. Gracias, Patri. Gracias por hacerme el retorno. Georgie me dice que se han servido las pastillas de ánimo. Está bien, Georgie, me alegra, me alegra. Fíjense cuál es la reacción de los discípulos cuando ven a Jesús. Tienen miedo. ¿Por qué tienen miedo? Si lo conocen, si saben que es esencialmente amoroso, si saben que quiere darle vida a la gente y vida abundante, si saben que quiere sanar a la gente, ayudar a la gente y bendecirla. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están desanimados? ¿Por qué han perdido el soplo? ¿Por qué han perdido el espíritu y se han quedado vacíos? Hay en el interior de estos hombres una confrontación de ideas. Están enojados, están molestos porque su líder no ha permitido aprovechar la situación que lo hubiera establecido como rey.
Están molestos, están enojados. Molestos y enojados. Porque las ideas que ellos tienen acerca de Dios son distintas a las que Dios les había dicho acerca de Él mismo. Y en este punto, lo que yo quiero decirte es que se hace urgente revisar tus ideas acerca de Dios. Porque veo muchas personas, con una idea de Dios tan equívoca que les hace mucho daño a su estado de ánimo. Ejemplo, si te portás mal, Dios te va a quemar. Es una locura. No, pero si Apocalipsis lo dice. No lo dice. No dice nada de eso. No, si te portás mal, Dios va a largar un diluvio y te va a ahogar. Y te va a liquidar. A ver, ¿por qué no estudiamos mejor todo? ¿Por qué no revisamos nuestros conceptos acerca de Dios? ¿Por qué no encontramos al Dios que nos describe David en su despedida antes de morir? ¿Por qué no nos damos cuenta de que Dios lo único que quiere es darnos vida y vida abundante, protegernos y salvarnos? Todo el resto ha sido un invento, lamentablemente, de las religiones para controlar a sus fieles. No es bíblico que Dios quiere quemarnos. No es bíblico que quiere ahogarnos porque nos portamos mal. No es bíblico que Dios se place en la destrucción de los infieles. No lo es. Si nosotros no revisamos el correcto concepto de Dios en base al Antiguo y al Nuevo Testamento, vamos a tener ideas acerca de Dios que nos van a quitar el ánimo. Porque por supuesto, ¿a quién le gusta ir a la casa de alguien que te quiere matar? Explíquenme. ¿Entienden por qué sus hijos no quieren ir a la iglesia? ¿A quién le gusta ir a la casa de alguien que te va a mirar y te va a juzgar y te va a condenar y te va a meter abajo del agua y te va a ahogar? Los conceptos que a través de la historia se han desarrollado de Dios son equívocos, no son bíblicos. Los conceptos bíblicos nos hablan de un Dios que camina sobre el mar para ir a tu encuentro, para hablarle a los elementos, calmar la tormenta, darte paz y permitirte llegar al lugar donde ibas. Entonces, no tengas miedo. Don't fear. No tengas miedo. No existe tal Dios que te quiere quemar. No existe tal Dios que está enojado con vos y te va a partir con un rayo. Existe un Dios que te quiere ayudar, te quiere dar ánimo, te quiere dar fuerza. Lo dije recién, lo leí recién. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, en adelante, lo leí recién. David dice que Dios quiere compartir su fuerza con nosotros. Entonces, ¿de qué Dios me hablan de que nos quiere castigar y quemar y matar? ¿Me entienden? ¿Vamos a seguir permitiendo que el enemigo nos dicte el concepto de Dios? ¿Vamos a seguir permitiendo que el enemigo degenere el concepto de Dios y lo llene de sus propias características y nosotros compremos y aceptemos eso? Pastillas de ánimo vamos a tener cuando cada concepto correcto acerca de Dios nos fundamente y nos forme espiritualmente. Necesitamos el soplo de Dios de nuevo. Sigo. En el versículo 50, entonces, lo veían y se turbaban. Quiero agregar algo. Cuando Cristo venga y los infieles le pidan a las piedras que caigan sobre ellos, se lo van a pedir porque justamente no pudieron salir de un concepto incorrecto de Dios. Ellos creen que Dios viene para liquidarlos.
Entonces tienen miedo. Han comprado las ideas del enemigo y han formado sus ideas de Dios en base a falsedad, engaño del padre de la mentira. No pudieron salir de esos conceptos a la luz admirable de este Dios maravilloso que vino a morir por nosotros para darnos vida y vida abundante acá y ahora y en la eternidad. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¿Estás en la tormenta y en la oscuridad y tenés temor de morir? ¡Ánimo! El que viene caminando no es un fantasma. El que viene caminando es Jesucristo, el Hijo del Dios vivo, poderoso, fuerte, que quiere compartir tu fuerza con vos. El que viene caminando tiene poder para caminar sobre el agua. Y se lo da Pedro, y Pedro no lo sabe usar. Aprende a usar el poder que Dios te quiere dar para bendición de tu vida y de toda la gente que te rodea. ¡Wow! Me entusiasmé un poco, ¿no? Seguimos, vamos. Dice, versículo 50, ya leí la primera parte, pero enseguida habló con ellos y les dijo, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Tres cosas. Uno, tengan ánimo. Dos, no tengan miedo. Tres, yo soy. Alguien que me diga de qué está hablando Dios cuando le dice estos tres conceptos a los discípulos. Escriban por el chat. Tengan ánimo. Ustedes están en esta tormenta porque perdieron el ánimo. Porque las ideas incorrectas que tenían acerca de mi ministerio los llevaron a estar en un estado de enojo tal y perturbación de ideas tal y un estado de ánimo tan deplorable que los llevó a esta tormenta. Ustedes salieron y se metieron en la barca y empezaron a pensar cosas negras, oscuras, densas. Y ustedes mismos generaron esta tormenta. Para salir de esta tormenta, ustedes tienen que volver a las ideas correctas de quién soy yo. ¿Quién soy yo? ¿Por qué Jesús le dice, tengan ánimo, no tengan miedo, yo soy? ¿Qué quiere decir cuando Jesús le dice yo soy? Entiendan quién soy, queridos. Entiendan quién soy, queridos. Entiendan quién soy. Soy el Salvador del mundo. Yo no vine acá a condenar al mundo, vine a salvarlo. Lo dice en nuestro famoso versículo 3, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 sigue y dice que yo no vine a condenar al mundo, sino que vine a salvarlo. Ahora, si la Biblia dice esto, ¿por qué no le creemos? Si la Biblia dice esto, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué le seguimos creyendo al enemigo que ha distorsionado la imagen de Dios y el concepto de Dios para que estemos en tormenta, en oscuridad y en miedo y en sensación de muerte? ¿Por qué le seguimos creyendo? ¿Me entienden? Tengan ánimo, no tengan miedo, yo soy. Cuando ustedes resuelvan el yo soy, ustedes no van a tener más desánimo. Cuando ustedes entiendan quién soy yo, no van a tener más desánimo. ¿Por qué Jesús les dice yo soy? Esto aparece con Moisés y la zarza ardiente en el Pentateuco, en el libro de Éxodo. Moisés está en el Sinaí y hay una zarza que está prendida a fuego, pero no se consume. Y se va
y se acerca al fenómeno sobrenatural, y entonces Dios le dice audiblemente, quita tus sandalias de tus pies porque este lugar es santo. Entonces Moisés se saca las sandalias y empieza un diálogo con Dios. Y Moisés, y Dios le dice, mira, te elegí para liberar a mi pueblo. Y Moisés le dice, ¿y qué voy a decir cuando me digan quién me envía? Y Dios le dice, tú les dirás que yo soy, te envió. Es la definición de Dios sobre sí mismo. Yo soy el que soy. Yo soy el que da sentido a toda la historia. Yo soy antes de la historia y después de la historia. Yo soy el eterno. Yo soy el creador, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Yo soy el salvador, el creador, sustentador y salvador del mundo. Yo soy, eso soy. Entonces, cuando Jesús les dice, tengan ánimo, no tengan miedo, yo soy, les está diciendo todo esto. Miren, si ustedes pudieran creer quién soy yo realmente, no hubieran perdido el ánimo. Tendrían un ánimo constante, estable, poderoso, fuerte. Pero, ¿qué pasa con ustedes? Que hay momentos en que ven mis milagros y ustedes se fascinan, confían, creen y están de buen ánimo. Pero hay otros momentos que la vida les presenta oscuridad, enfermedad, pérdidas, luchas, temores. Y ahí es cuando ustedes me pierden de vista. Y entonces el enemigo entra y les cambia en la cabeza los conceptos sobre quién soy yo y pierden el ánimo. Tanto en la alegría del milagro como en la pérdida o el dolor o en la enfermedad, recuerden que yo soy el que controla los destinos de este mundo, que soy el soberano de los reyes de la tierra, que soy el rey de los reyes, que soy el señor de los señores, que mía es la plata y el oro y en mis manos están los tiempos. Entonces, cuando ustedes recuerden eso en medio de la tormenta, no van a perder el ánimo. Chan. ¿Está? ¿Se entiende? Termina diciendo, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cómo está tu corazón? ¿Endurecido? ¿No será que no estás entendiendo y por eso estás sin ánimo? ¿No será que como los discípulos tenés tu corazón duro y tus pensamientos duros y tu espíritu duro y perdiste el correcto concepto de un Dios amoroso que te quiere dar vida y vida plena? ¡Wow! Estamos en un problema serio, muy serio. Esta mañana tuve un diálogo con una querida amiga de nuestros grupos de estudio que está teniendo alguna dificultad con su hija y me escribía y me mandó un artículo primero para que lo lea sobre lo que está pasando con el tema de ideología de género. Muy interesante el artículo. Y me envió ese artículo y le contesté lo que pensaba sobre el artículo y después empezamos a hablar sobre puntualmente su situación personal con su hija y nos están cambiando las estructuras del pensamiento. Eso es real, concreto y es deliberado. De alguna manera, a través de las redes sociales, a través de la ideología de género, a través de la acción, a través de la educación en los países, de los medios de comunicación en los países, a través de la justicia y de la legislación de los países, nos están cambiando la manera de pensar.
nos están cambiando términos, palabras, significados, están armando otra manera de pensar. Los discípulos sufrieron eso, nosotros también lo estamos sufriendo. Y así como ellos tuvieron que resistir para cambiar su manera de pensar, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar sin espíritu, sin soplo, sin ánimo. Y nos vamos a quedar en un estado de desánimo que solamente nos vamos a resignar a esperar la muerte. Y eso no es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para nosotros es que vivamos y vivamos plenamente, abundantemente, y vivamos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque suyo es el poder y la gloria, suyo es el reino, suyo es la victoria, suyo es el honor, suyo es el oro y la plata, suyo es la administración del tiempo, suyo es la eternidad, suya es la capacidad de hablar y que las cosas sean. Seguimos a un Dios todopoderoso, omnipresente, omnipotente, que quiere darnos vida y vida abundante. Querido Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias. Que cada uno de nosotros que estamos acá en este espacio en vivo y todos los que escucharán esto en diferido, estamos en tormentas. Y algunos de nosotros estamos en tormentas que son espantosas, oscuras. Otros tenemos tormentas mucho más leves, pero todos estamos con temores, con inseguridades, con incertidumbres. Y todo esto nos hace perder el ánimo. Por eso en esta mañana que hemos abierto tu palabra y hemos visto lo que quieres de nosotros y hemos visto cómo quieres que pensemos, queremos entregarnos y pedirte que nos ayudes a encontrar el sentido de la vida de nuevo, a encontrar el propósito de la vida, a encontrar la esencia de la vida y a encontrarte a ti como fundamento de todo. Ayúdanos a estudiar correctamente tu palabra para encontrar correctamente quién eres, porque de esto depende nuestro estado de ánimo. Señor, eres el Dios fuerte, poderoso, creador, sustentador, redentor. Eres el Dios de amor. Eres el Dios que quiere nuestra vida y vida plena. Eres el Dios que quiere salvarnos. Eres el Dios que quiere amarnos intensamente hasta transformarnos a tu imagen. Estamos ante un año que tiene expectativas espectaculares. Vamos para ahí, en el nombre de Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, el Adonai, el Shaddai, el Dios fuerte. Amén. Un ratito quedo con algunos de ustedes para contarles algunas cosas. En primer lugar, estamos postergando nuestro estudio de Daniel y Apocalipsis Express. He recibido una invitación para ser parte de un grupo de misioneros a predicar el Evangelio a una ciudad aquí en Argentina y justo ocupa esa fecha. Así que vamos a postergar el curso Daniel y Apocalipsis Express, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tengo una noticia muy buena para todos ustedes con respecto a la concreción finalmente de un viaje que vamos a hacer en septiembre a Europa. Infórmense, el viaje se llama Viaje Historia del Cristianismo. Vamos a informar a través de TEI, es caro para nosotros los que estamos acá en el sur del mundo, pero también es barato en relación con viajes semejantes que se están haciendo desde otros lugares. Por eso estén atentos y si pueden participar va a ser una alegría que participen. En tercer lugar, este sábado comenzamos hoy de tarde con todos nuestros cursos. Los invitamos a sumarse a alguno de nuestros cursos.
dependiendo del horario que les sea más beneficioso a ustedes, de acuerdo en la parte del mundo donde estén viviendo. Y también tengo otra noticia que se las voy a contar cuando se concrete, que posiblemente tenga que ir a hacer una misión a otro país durante un tiempo que va a modificar todo lo que esté ahí. Por lo tanto, oren por todo esto para que Dios nos conduzca hacia donde Él quiere, para hacer lo que Él quiere con su poder y con su amor. Muchas gracias, nos vemos el próximo sábado. Hace un ratito me vino el tema para el próximo sábado. A ver cómo se llama el tema para el próximo sábado. Saben que recién estaba estudiando y digo, ¿qué puedo hablar el próximo sábado? Y se va a titular así: Consumí ideas sanas. Está bueno, ¿no? Consumí ideas sanas. Nos vemos el próximo sábado. Dios los bendiga. Besos para todos.